Conversando. Un espacio alternativo para la libre difusión del arte y la cultura. Con Gamey García Varela. Conversando. Conversando. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda su amigo y servidor Gamey García Varela. Hoy ya miércoles 14 de junio del 2017 y estamos en una emisión más de Conversando. Hoy, como todos los miércoles, Conversando Salud y como siempre, pues tendremos la presencia de nuestro amigo Juan Carlos Sánchez Velázquez, terapeuta certificado por la Asociación Internacional de Medicina Holo-Integrativa. Yo soy Gamey García. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina, el 967-114-4574. Y bien, como siempre, comentarte que estamos transmitiendo desde Centro Holístico y Cultural Santa Cruz, aquí en la calle Santa Cruz, número 28, planta alta, en el barrio de La Garita. Agradecemos, como siempre, a nuestros amigos de Amistad de FM 97.1 FM por hacer posible que lleguemos a ti a través de Radio Tradicional en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. También agradecerte a ti, amiga, amigo, que compartes y nos escuchas a través de internet en el portal sancrisradio.com y en las redes sociales, que es la forma donde transmitimos oficialmente. Y pues nuevamente gracias a Amistad de FM por estar al pendiente de nuestras transmisiones a través de internet para repetir esta señal a través de Radio Tradicional. Pues te doy la bienvenida, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Qué gusto, como siempre, tenerte en una nueva emisión de Conversando Salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz miércoles a toda la gente que nos escucha y de nuevo muy contento que tengamos una emisión más de nuestro programa Conversando Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo integral del estrés. El manejo integral del estrés, pues gran tema, porque creo que es un problema, es algo que pues de una forma u otra a todos nos llega, ¿no? El estrés de la vida diaria, pues con el trabajo, con la familia, con las noticias, la situación que se vive en la ciudad, en el mundo, el tráfico cuando vamos conduciendo, pues muchísimas cosas que nos causan estrés, ¿no? Así es, y voy a ponerlo como anecdótico, pero se sigue viendo esa noticia. Me ha tocado ver en diarios o en internet o en la misma televisión que digan la enfermedad del siglo, el estrés. Exacto. La causa de todas las enfermedades. Pero pues la cosa es que ya no sabemos de cuál siglo, ¿no? Porque yo desde el siglo pasado estoy escuchando eso, ¿no? Así es, realmente el estrés, como lo tenemos hoy concebido en la actualidad, pues tiene bastantes años siendo como nuestro coco, ¿no? Como el coco de la sociedad, ¿no? Como el coco de cada una de nosotros, porque vivimos evidentemente en un mundo donde todo se hace en estrés. Uh-huh. Inclusive si no estás estresado, entonces estás fatal también. Claro. Sí, porque muchas veces ese estrés es como el motor que te lleva a entrar en ese trajín, en esa vida acelerada que pues nos toca en este sistema. Sí, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el ámbito estudiantil. Evidentemente, me voy a ir, 50 años más atrás, no había tanta gente que tenía una licenciatura como hoy en día, por ejemplo. Sí. Entonces, al que haya tanta gente que tiene una licenciatura, ahora los empleos para que te paguen más dinero y puedas subsistir, ya no es suficiente tener una licenciatura. ¿Qué necesitas? Una maestría, un doctorado, mayores especializaciones. No, y además que también, aunque tengas la maestría o el doctorado, como le llames al título, pues también hay muchas más personas que tienen acceso a eso
y también hay un fenómeno de competencia, ¿no? Esa es una competencia muy grande en la que siempre tienes que, pues, hacer las cosas más rápido, mejor, y pues es esforzarte y esforzarte para sobresalir en cuanto al otro. Sí, y realmente esto nos lleva a ver que en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida hay mucha presión. Claro, Y la presión se traduce en estrés. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, presión familiar, presión de la familia, presión de pareja, porque evidentemente, o de los hijos, porque tienes que sustentar una familia, ¿no? La presión que hay todavía en el trabajo, ¿no? La presión que hay por la sociedad y la presión que nosotros mismos nos hacemos en cada una de estas áreas. Y todo ello nos lleva a estar todo el tiempo tensionados. Y la cuestión que viene a suceder aquí es que como estamos tensionados y muchas veces no le prestamos atención a esa tensión, necesitamos de que venga una enfermedad fuerte o que llegue un momento en el cual nuestro propio cuerpo nos dice, para ya, porque si no paras, pues te vas a poner mal o te puedes morir inclusive, ¿no? Para el cuerpo sería eso, ¿no? Y entonces es cuando viene una enfermedad. Pero como estamos de nuevo en este mundo tan acelerado que vivimos a través del estrés y de la tensión, entonces nos tomamos la píldora mágica. ¿Para qué? Porque inclusive ya no es permitido que yo me enferme y que pase cierto tiempo enfermo. ¿Por qué ya no es permitido? Porque si yo hago eso, entonces ¿cómo voy a llevar el sustento a casa? Por ejemplo. Entonces, es una cuestión inclusive ya hasta de económicamente hablando, que a veces uno piensa que es lo que nos impide enfermarnos. Claro, es y prohibitivo enfermarte. Exacto. Porque si no, pues te mueres de hambre, ¿no? E inclusive, si nos fijamos en las sociedades como de culturas que están más industrializadas incluso que nosotros, como la mexicana, hablo de los chinos, por ejemplo, pues vemos que realmente la gente de tanta tensión y presión que tienen en cualquier área de su vida, no tienen vida social. O sea, no existe la vida social como la conocemos nosotros aquí, por lo menos en México. Y las enfermedades también abundan. Aunque digamos, no, pues a lo mejor la alimentación es más adecuada, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea más adecuada. Pero lo que quiero decir con esto es que vivimos actualmente en un mundo donde tenemos grandes presiones. Y esas grandes presiones, a final y al cabo, son presiones que nos hacemos nosotros mismos. Y esto nos lleva a que como estamos tan presionados y a como no tenemos tiempo ni para enfermarnos, pues tampoco tenemos tiempo para comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no tenemos tiempo para comer, en el momento que tengo para comer, ¿qué es lo que como? Pues las famosas comidas rápidas, ¿no? Y en la comida rápida, ¿qué vamos a encontrar? Alimentos que producen estrés. Alimentos que aumentan el estrés. ¿Cómo es esto, alimentos que aumentan el estrés? Por ejemplo, la mayoría de los alimentos que se consiguen en la comida rápida son alimentos igualmente industrializados. Harinas blancas, harinas refinadas, azúcares refinadas, grasas en exceso, carnes rojas, por ejemplo. Y voy a poner un ejemplo sobre la carne roja. La mayoría de la carne que se consume en el mundo es carne que viene del sufrimiento de algunos animales y le voy a poner la palabra más, tensión y estrés del animal. Esa tensión y estrés del animal es lo que comemos en el alimento. No es solamente la proteína, la grasa o la fibra o lo que comamos, sino que también nos estamos comiendo ese estrés del mismo animal. El producto industrializado también es un alimento que produce o que eleva los niveles de estrés, porque es un alimento que para nuestro cuerpo también produce estrés, porque es un alimento, digamos, artificial. Porque en la naturaleza no vamos a encontrar un alimento industrializado, evidentemente. Por supuesto, claro. Si a esto le sumamos químicos, ¿qué químicos le ponen a los alimentos industrializados? Químicos que aumenten la sensación de querer comer más ese alimento. Y eso es una forma de estrés. Claro. Como podemos ver, no solamente es una presión por el trabajo, por la familia o el que yo me pongo por mis estudios, sino que todo eso me lleva a que tampoco me dé los espacios para alimentarme adecuadamente y entonces recurro a la comida rápida y en medio de esta comida rápida hay un aumento del estrés.
Me gustaría que nos dejaras claro un punto. Se habla mucho, sobre todo en el veganismo y el vegetarianismo, de este tema que nos hablas de que pues consumimos ese sentimiento del animal de estrés, de haber sido la mayoría de veces pues sacrificado cruelmente y todo eso. Pero bueno, algunos, yo en lo personal pues sí creo que viene mucho de esto, ¿sí? Porque pues si hablamos, por ejemplo, como en sistemas, como en flores de Bach, que al tener un contacto de la flor pues muy sutil con ciertas sustancias, pues queda esa esencia de la flor, pues por supuesto que yo creo que queda pues esa vibra de estrés y de crueldad, de sufrimiento del animal, pero químicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que nos afecta de esa energía del animal sacrificado? Pues por ejemplo, sabemos que ese animal en la mayoría de los casos tiene hormonas y un montón de cosas que le agregan o suministran a los animales, ¿sí? Entonces, esas hormonas lo llevan a vivir más estrés. Claro. ¿Sí? Y ese estrés, digamos que se puede traducir en las hormonas que estamos consumiendo, para no, o sea, es muy fácil decir, sí, como dices, ¿no? Lo sutil o la vibra, ¿no? Pero si no sabemos lo que es esa vibra, entonces no logramos comprender. Y realmente tiene que ver más con el aspecto hormonal, porque voy a aclarar algo. Cuando nosotros sufrimos de estrés, lo primero que se desregula en nuestro organismo es nuestro sistema hormonal. Porque realmente lo que produce el estrés son hormonas. Claro. Y además también en la industria, pues lo que se quiere es que ese animal engorde rápido, come rápido. Y ahí también, pues hay una carga de ansiedad para lograr esto, ¿no? Exacto. Que ansiedad, pues bueno, es uno de los factores del estrés, ¿no? Así es. Entonces, básicamente, esto nos puede llevar a comprender más profundamente que no es tanto por una filosofía ética de sufrimiento, claro, sino que a nivel orgánico estamos comiendo ese estrés. claro. ¿Sí? Porque también podría llegarme a alguien y decirme, tú cómo no sabes que sufres estrés cuando rebanas una fruta, una verdura, ¿no? Porque muchos hablan de que como no hay sistema nervioso en la fruta o en las plantas, que no sienten, pero hay un sinfín de evidencias que nos hablan que sí sienten. Claro. Entonces, es más realmente la alteración que lleva el alimento. Es igual como con los transgénicos. Un alimento genéticamente modificado puede llevar también, aunque sea de origen vegetal, también a una alteración en el organismo. Claro. Por lo tanto, es necesario pues ver más amplio esto y no de una manera tampoco tan fanatizante, ¿no? En este sentido. Exactamente, y es que ese punto es algo importante, ¿no? Porque pues parece que durante mucho tiempo pues, este mundo estuvo dividido en corrientes científicas, en corrientes filosóficas, y que lo que han hecho es confundir más a las personas, que de por sí ya estamos bastante confundidos. Pues muy interesante este tema del estrés. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si hacemos una pausa? Pero me gustaría antes que nos recordaras tu teléfono, tu contacto para las personas que nos están escuchando. Muy bien, mi teléfono es 33 11 24 19 81. También nos pueden contactar por nuestro correo electrónico reconectandoconelser@gmail.com, y también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook Reconectando Ser. Así le ponen en el buscador y así nos pueden encontrar. Muy bien, pues seguimos con Juan Carlos Sánchez Velázquez, terapeuta certificado por la Asociación Internacional de Medicina Holointegrativa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Estamos en Conversando, transmitiendo desde Centro Holístico y Cultural Santa Cruz a través de internet por sancrisradio.com, la plataforma Spreaker, a través de las redes sociales, justamente ahí donde dices, Juan Carlos, ahí pueden encontrar pues este podcast también en mi muro personal, Gamey García Varela, o bien también en la página San Cris TV, y por supuesto Amistad FM 97.1 de frecuencia modulada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Regresamos.
tierra primero, luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto a mis 4 abuelos, luego canto a mis sueños, para que no se apague ese grito que derrama mi sangre en la tierra, como el agua transforma la piedra, me transforma en Amarte. Cuando el fuego calienta la roca, viene el agua y descubre que es aire. Yo descubro que soy la mirada, la memoria de un pueblo, porque soy un viejo caminante, caminando un camino de estrellas. En la tierra soy un pequeñito, en el cielo un cometa, porque soy un viejo caminante, caminando un camino de estrellas. En la tierra soy un pequeñito, en el cielo un cometa. Bien, pues regresamos, ya estamos de nuevo aquí en Conversando Salud, donde el día de hoy Juan Carlos Sánchez Velázquez nos está hablando acerca del estrés. El estrés, como tú dices, la enfermedad del siglo, pero como yo digo, pues ahora sí que no sabemos de qué siglo y cuántos siglos nos vaya a perseguir este estado humano. Aunque realmente al decir esto, lo digo en forma como de, es muy fácil ponerle a todo un solo nombre y clasificarlo como en absoluto que es el estrés. Claro. Pero realmente no es el estrés el responsable de nuestras enfermedades. Claro. Es ahí donde podemos darnos cuenta que ha sido la salida fácil decir que el estrés ha sido el responsable de nuestras enfermedades o de nuestros padecimientos, ¿no? Y es como generalizar mucho, ¿no? Porque pues ahora sí que pues el estrés es una serie de conflictos internos que nos llevan a pues situaciones de ansiedad, de miedo, de angustia, etc. Aunque hay una cosa muy importante que voy a aclarar. El estrés es necesario para nuestra sobrevivencia. De hecho, si no existiera el estrés, en el momento que nosotros nos sentimos que en peligro, no tendríamos la capacidad de huir. Claro. Por ejemplo, voy a poner cuando uno se asusta y de repente hace algo, wow, brinqué esta barda de no sé cuántos metros. Lo que nos hizo reaccionar de esa forma fue el estrés. Claro. De hecho, si no hubiera estrés, no nos podríamos levantar de la cama, en pocas palabras. Por lo tanto, el estrés no es el responsable de nuestras enfermedades, pero sí el estrés es responsable de que nosotros podamos vivir. Y bueno, y también pues analizando esto, pues yo creo que nuestra evolución como raza humana al pasar por el estado salvaje, pues hubiera sido imposible sin el estrés, ¿no? Así es. A lo que nosotros vamos con este programa, para aclarar a todo el público que nos está escuchando, es que el estrés es necesario. No vamos a dejar de vivir nunca sin estrés, porque el estrés lo necesitamos para la sobrevivencia. Y para que funcione nuestro cuerpo, y para que nos despertemos, y para que tengamos un sinfín de reacciones que son especialmente hechas para que sobrevivamos a este ambiente tan cambiante. La cosa que sucede es que ahora vivimos permanentemente estresados, e incluso
lo que sucede es que ya hacemos una desregulación del funcionamiento de nuestro cuerpo, que lo que pasa es que aunque no nos sintamos estresados, nuestros órganos y nuestros tejidos y nuestro cuerpo funciona como si estuviéramos estresados. Claro, y además que también hay cosas pues relativamente sutiles, pero que nos llevan ese estrés de estado salvaje, ¿no? Así como que te llega el cobrador a cobrarte a cobrarte Coppel o X, o el crédito que tengas, y pues ya es el estrés como si te persiguiera una fiera en la selva, ¿sí? Y pues nada que ver, ¿sí? Y eso es a lo que ha llegado, a lo que nos ha llevado este sistema a pues entrar en un estado de peligro, ¿sí? Cuando pues es algo, digamos, administrativo, algo que pues es parte del juego de la forma en que sobrevivimos y nos mantenemos en esta sociedad. Así es, y otra de las cosas, ya hablamos sobre el trabajo, ya hablamos sobre que incluso hasta ya no nos podemos enfermar en el mundo social en el que vivimos. Ya hablamos sobre la alimentación, que también tiene un factor en el estrés. Pero ahora también es importante decir que todo esto nos lleva a que no descansemos adecuadamente. Y el no descansar adecuadamente nos mantiene en un estrés excesivo. Ese es otro parámetro fundamental a tomar en cuenta en el manejo integral del estrés. Y de aquí también vamos a pasar a hablar sobre unas evidencias científicas que hay en cuanto al estrés. Y hay unas evidencias que nos dicen que cuando uno es pequeño y vive alguna situación estresante, puede ser un trauma, puede ser un conflicto, puede ser una sensación de abandono, puede ser cualquier tipo de sensación en la cual como niños nos sentimos muy estresados. Aquí lo que pasa es que se dispara un proceso hormonal. Hay una hormona que se llama cortisol y la hormona, el cortisol le llaman la hormona del estrés. El cortisol se segrega en las glándulas suprarrenales. Son unas glándulas de nuestro sistema endocrino que se encuentran en la parte superior de nuestros riñones, que son encargadas, por ejemplo, también de nuestros ciclos del sueño, por ejemplo, ¿no? También en el estrés están encargadas de esto, precisamente porque el cortisol también cumple esta función de estar activos o estar en ese estado que le llaman también diestrés, que estar en esa relajación. Una parte fundamental de esto es darnos cuenta que cuando somos pequeños y se dispara el cortisol, muchas veces, aunque yo ya sea grande, mi cuerpo sigue sintiendo ese mismo estrés, aunque yo tenga una vida relajada y viva en el campo. Porque el ciclo hormonal del cortisol ha tenido un disfuncionamiento en mi cuerpo. Y aquí entra un área del cerebro que se llama hipocampo. El hipocampo es el responsable de la memoria. Y se ha visto que, por ejemplo, una persona que tiene una infancia traumatizante, una infancia de mucho dolor, enfermedad o de abandono, o etcétera, el tamaño del hipocampo como que se reduce. ¿Qué quiere decir? Como que no se acuerda, como si perdiera la memoria. Y el hipocampo es el responsable, es como si fuera un dial de volumen, de mediar la segregación por la glándula suprarrenal de la inyección en el cuerpo del cortisol. Por lo tanto, cuando vivimos en nuestra infancia mucho estrés, el hipocampo reduce su tamaño, ya no regula. Digamos que el hipocampo es como el que dice, vamos a regular la producción de cortisol porque ya no lo necesitamos. Cuando se hace pequeño no lo regula. Por lo tanto es como que el cuerpo siente que todo el tiempo necesita mucho cortisol. Y esto genera que se segreguen otras sustancias en el hipotálamo, como la arginina vasopresina y algunas otras sustancias químicas que llevan a que se vuelva a producir más cortisol y que vivamos en ese estrés, aunque no nos sintamos ni siquiera estresados. Es como una especie de adicción, ¿no? Así es. Adicción con sustancias que nosotros mismos estamos produciendo. Así es. Y esto lo vemos, por ejemplo, en personas que son muy nerviosas.
personas que tuvieron, como vuelvo a poner el ejemplo, una infancia de este tipo, donde se sintieron muy tensionados o muy estresados, y aunque ahora vivan en el campo y estén en esa relajación, sus órganos del cuerpo siguen trabajando de esa forma estresante. Entonces también es importante considerar que los eventos de estrés de mi infancia marcan mucho el estrés que vivo ahora en la actualidad. Aunque en mi infancia no tuviera la presión de la universidad, no tuviera la alimentación de la comida rápida, no estuviera consumiendo las hormonas de los alimentos industrializados y tuviera todo el descanso del mundo. Con esto lo que quiero dejar claro a todas las personas que nos escuchan, que es importante comenzar a trabajar en nosotros mismos, en todas las áreas de nuestra vida, que como siempre hablamos es nuestro estilo de vida, para poder hacer un trabajo integral en el estrés. No se trata solo de respirar y de hacer unas meditaciones. Se trata de vernos de esa manera holística e integral y poder ver que el alimento puede producirme estrés, que mis emociones pueden producirme estrés, que mi falta de descanso puede producirme estrés, pero también ser consciente que es necesario el estrés. Como siempre lo hemos mencionado y como ya se ha dicho, todo funciona en nuestro cuerpo de manera equilibrada. Cuando nos vamos a un exceso o a una disminución es cuando vienen este tipo de problemas, ¿no? Entonces, básicamente, lo más importante de todo esto es darnos cuenta de esto. Cómo estamos llevando nuestro estilo de vida y también cómo fue o cómo ha sido nuestra vida, ¿no? Para poder comprender que no solamente soy lo que soy ahora, sino todo lo que he hecho o lo que no he hecho en mi vida. Pero lo más importante de esto es saber pues, que no voy a cambiar la infancia que tuve, no voy a cambiar el trabajo que tuve hace 10 años, pero lo que sí puedo cambiar es el estilo de vida que tengo ahora. Y por lo tanto, mi día a día, en este caso mi futuro, podrá ser distinto. Pero para que mi futuro sea distinto, es necesario que tome en cuenta mi estilo de vida día tras día. Porque no porque un día tome en cuenta mi estilo de vida significa que eso me va a servir para toda mi vida. Necesito esa continuación para poder regular el sistema hormonal del estrés. Hay varios estudios, como mencionaba, que nos hablan de esta desregulación de nuestro sistema hormonal, pero que conlleva también una desregulación de la función de nuestro sistema nervioso, también de nuestro sistema inmunológico. Por eso vemos hoy en día tantas alergias también por la disminución de nuestro sistema inmunológico, también es por el estrés, evidentemente, por la tensión. Pero como podemos ver, el estrés no es el responsable, sino que más bien el estrés es el que nos permite que nos podamos dar cuenta que hay algo en nuestro cuerpo que no está funcionando. Más bien el estrés vendría a ser la solución. Interesante. Entonces, en vez de satanizar el estrés, lo podemos ver como un instrumento, como una herramienta para poder determinar nuestra salud. Así es. Evidentemente, como vuelvo a repetir, la gente puede verme a mí muy tranquilo, pero mi cuerpo internamente estará estresado. Y lo podemos ver, por ejemplo, con la ansiedad que yo pueda sentir, con las ganas de comer, a lo mejor a través de la ansiedad desaforadamente y que no tenga saciedad. Eso también tiene que ver con esa tensión o con ese estrés. Y voy a hablar, por ejemplo, hemos hablado de la hipertensión y hemos visto que la hipertensión, una de las causas de la hipertensión es un exceso de tensión. ¿Qué significa un exceso de tensión? Pues un exceso de estrés. Eso conjugado con más cosas del estilo de vida, pues nos llevan a tener ese tipo de padecimiento. Bien, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comenzar? ¿Es una buena idea, por ejemplo, analizar las primeras veces en que nos sentimos estresados cuando niños, recordar e identificar el origen de el inicio de comenzar con esa vida de estrés? Sí, digamos, podemos recordar esto, no tanto para sentirnos, a lo mejor volver a sentir ese tipo de emoción, sino simplemente saber que evidentemente desde pequeños nos hemos sentido así. ¿Qué quiere decir esto? Que no es responsabilidad de la sociedad. Aunque en el principio del programa hemos hablado que nos hemos visto sumergidos
en este mecanismo de supervivencia que tenemos hoy en día en la actualidad en este mundo industrializado. Y que como yo mismo acepto, vivo yo en medio y dentro de ese mundo, y yo no, desde mi punto de vista, yo no pienso alejarme de ese mundo. Claro. Lo que sí es que no pienso vivir una vida tal cual como se espera en este mundo, donde necesito tener altos estudios y pasármela estudiando para poder llegar a ser alguien, donde necesito trabajar 22 horas al día. Ahora, antes nos decían 8, pero ahora realmente para poder llegar a ese éxito que nos han dicho es necesario estar 24 horas casi trabajando y no dormir y tomar unas 20 tazas de café al día, que también es una parte fundamental. Que se ha disparado el consumo del café. ¿Qué hace el café? El café es un medicamento, es una sustancia fabulosa. Pero si nosotros la estamos consumiendo, es un estimulante. Y si yo estoy en estrés y tomo café, ¿qué voy a hacer? Potenciar mi estrés. Claro. ¿Pero para qué tomo el café? Pues para despertarme. ¿Por qué? Porque no dormí las horas adecuadas, porque inclusive ya no es que duerma las horas adecuadas, sino como estoy tan estresado, aunque duerma 12 horas, es como si no hubiera dormido ninguna. Claro, y estoy tronadísimo y para poder volver a salir adelante e incorporarme al mundo, pues solamente despierto con café. Así es, como ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, aquí estamos viendo varios parámetros que tienen que ver, pues, con la desregulación del estrés, porque vuelvo a repetir, el estrés no es malo, el estrés es necesario para nuestra supervivencia. Pero evidentemente, si nos mantenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los meses del año de esa forma, pues es por eso que hoy en día vemos enfermedades que antes se veían a los 60 años en personas de 20, 30 años. E incluso podemos ver, de hecho hace poco vi que decía en internet, principales trabajos donde se vive más estrés, ¿no? Y siempre sabemos pues que tienen que ver con este tipo de trabajos donde se mete mucha presión, ¿no? Claro. Que tiene que ver con este tipo de vida donde estamos sumergidos todos, de tener que trabajar mucho, no descansar nada, no comer adecuadamente, no tener tiempo para vacaciones inclusive, porque ¿cuántas vacaciones tenemos al año? Sí, muy pocas y cada vez menos. Y cada vez, por ejemplo, yo, ahora que dices cada vez menos, recuerdo que, o sea, yo no estoy hablando de hace muchos años, cuando iba yo en la primaria o en la secundaria, pues las vacaciones de verano eran como 2 meses. Uh-huh. Y hoy es casi un mes, casi solo un mes de vacaciones de verano, por ejemplo. Y eso es a los que están en el campo de los que van a estudiar, los que son maestros. Uh-huh. Pero, por ejemplo, las personas que trabajan en restaurantes o que trabajan en cualquier empresa, tienen, si acaso, 8 días al año de vacaciones. Así es, efectivamente, y cuando mucho. Pues muy bien, Juan Carlos, ¿qué te parece si hacemos otra pausa musical? Y regresamos, estamos en Conversando Salud. Te recuerdo nuestros números telefónicos, 967-114-4574, el de tu servidor Gamay García Varela. Cualquier duda, comentario, pues seremos muy, muy felices si interactúas con nosotros. ¿Y el tuyo, Juan Carlos? 33 11 24 19 81. Bien, regresamos.
Bien, pues continuamos y estamos en el último bloque de Conversando Salud con la presencia de Juan Carlos Sánchez Velázquez, como todos los miércoles, y estamos hablando del estrés. ¿Qué indicaciones nos puedes dar, Juan Carlos, para poder controlar esa fiera? Muy bien, pues primeramente preguntarnos a nosotros mismos si realmente queremos continuar teniendo un estilo de vida pues que nos lleve a seguir viviendo ese estrés o si no. Porque si de primera instancia no queremos dejar, es decir, hacer un cambio en nuestra vida, pues entonces no vale la pena pues hacer algo, ¿no? Primero es la pregunta, ¿lo queremos hacer? Y a partir de ahí, entonces darnos cuenta que lo principal que yo recomendaría primeramente es un descanso adecuado. Tener un descanso adecuado. Claro. Se recomienda dormir entre 6 y 9 horas. Entre 6 y 9 horas vendría a ser el sueño o las horas que se necesitan, por ejemplo, para el descanso. Esto estoy hablando de todos los días, ¿no? Como vuelvo a repetir, si uno está tensionado, aunque duerma 15 horas, se va a sentir igual. Y si uno está completamente relajado, a veces hasta dormir con 3, 4 horas es más que suficiente. Claro. Pero bajo las evidencias científicas que se han hecho estudios, se ha visto que lo ideal es entre 6 y 9 horas. Esto no solamente es el descanso. El descanso también es el tener periodos de vacaciones. Darnos ese tiempo inclusive para salir del medio en el que estamos siempre, ¿no? Claro. Es importante como cambiar los aires, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí recomiendo bastante, pues que, aunque sea el fin de semana, los puentes y así, nos animemos a salir un poco más, ¿no? Pero sobre todo a la naturaleza, ¿no? A lugares, pues al mar, al bosque, al río, ¿sí? Y aquí hay una cosa también muy importante, que muchas personas que viven en el estrés, aunque se vayan de vacaciones, no pueden dejar de vivir en el estrés. ¿Por qué? Porque están en las vacaciones y siguen trabajando. Claro. O están en las vacaciones y aunque no estén trabajando, se ponen a cocinar todo el día, por ejemplo, o hacer un sinfín de tareas que a fin y al cabo regresan de las vacaciones y es como si ni se hubieran ido de vacaciones. Claro, y pues es que muchas veces tienes que hacer lo que no hiciste, lo que no te permite hacer tu trabajo en tu casa. Así es. Entonces es buscar más espacios para descansar. Eso es el primer punto. El segundo punto es el ejercicio físico. El ejercicio físico nos ayuda bastante para regular estos niveles del estrés. Desde caminatas, por ejemplo, trotes, de ejercicios en casa. O sea, a veces ni es necesario que nos inscribamos al gimnasio, ¿no? En nuestra propia casa hacer algunos ejercicios de relajación, de estiramiento, pues puede ser algunas pesas, abdominales. Hay un sinfín de ejercicios que se pueden hacer. Hay yoga, hay tai chi, hay pilates. Hoy en día tenemos el internet, para meternos a internet, ponemos internet y podemos hacer cualquier tipo de ejercicio sin necesidad de pagar un gimnasio y sin necesidad de pagar un centavo específico para aprender a hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Entonces sí es importante o comprarnos una bicicleta y andar en bicicleta. También, o sea, ver las opciones que tenemos para empezar a hacer más ejercicio, que es el que nos va a ayudar a regular estos niveles del estrés. En segundo lugar, es también modificar nuestra alimentación, porque como hablamos al principio del programa, la alimentación también nos puede inducir estrés. La mayoría de los alimentos que producen el estrés son los alimentos industrializados. Por lo tanto, nosotros recomendamos pues las frutas, las verduras, las semillas oleaginosas como la almendra, la nuez, el pistache, los anacardos, la nuez de la India, el ajonjolí, las semillas de calabaza, las semillas de girasol. Todas estas semillas son fabulosas, ¿no? Germinados, cereales que sean en lugar de refinados integrales, leguminosas como los frijoles, las lentejas. En lugar de consumir, por ejemplo, carnes rojas, o estos alimentos de origen animal que sean pues de estas granjas, ¿no? Donde se someten a tanto estrés y tienen tanto contenido hormonal, pues si vamos a consumir algún alimento de procedencia animal, pues consumir un alimento que sea más ecológico. Porque la mayoría de los casos, como es el pollo y como es la carne de res, pues ya vienen con mucha hormona y con un sinfín de químicos que también nos llevan a vivir en estrés. Claro. Por eso es que nosotros recomendamos pues a lo mejor mayor consumo de peces, por ejemplo, que vendría a ser un alimento que no nos lleva tanto a
a este estrés, ¿no? Por ejemplo, los huevos también podría ser, los lácteos en una menor cantidad. Y así sucesivamente mejorar nuestra alimentación, tener una alimentación más de nuestra casa que de la calle, porque cuando estamos en este punto, pues siempre comemos en la calle, ¿no? Claro, porque no queda de otra. Exacto. Sí. Y el otro parámetro fundamental es, pues, podemos agregar la meditación, ¿sí? Una parte que sí es fundamental. Y también podemos agregar el trabajo de nuestras emociones, que es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son las que han disparado o los principales disparadores del estrés. Entonces, sí es muy importante que comencemos a hacer este trabajo emocional. Hay muchas técnicas, hay muchos métodos, hay muchas formas. Cada uno de nosotros, pues busquemos la que más se adecue a nuestra forma de ver la vida o a lo que sintamos, pero es fundamental que profundicemos en nuestras emociones para poder hacer esta regulación de nuestro estrés, ¿no? Claro. Y bueno, y también podemos consultarte para estos casos directamente, podemos acudir a ti. Así es, también pueden consultarnos a nosotros para hacer el manejo integral, pues, de este padecimiento o de cualquier tipo de padecimiento que podamos tener relacionado con la salud. Mi teléfono, vuelvo a repetir, 33 11 24 19 81. También nos pueden encontrar en nuestro correo electrónico reconectandoconelser@gmail.com o en nuestra página de Facebook Reconectando Ser. Ahí es donde nos pueden encontrar. ¿Y qué tan recomendable es, por ejemplo, el uso de estas tinturas que nos venden, según esto, muy naturales, que extractos de valeriana, de pasiflora, de todas esas cosas que pues ya nos venden las gotitas, como te digo, supuestamente muy naturales y que pues nos ayudan para dormir mejor y para controlar ese estrés? Se pueden utilizar realmente los efectos de la pasiflora, de la valeriana, de la bardana, de los azares, por decir algunas plantas que son relajantes, se pueden utilizar y tienen efecto, pero no como si ustedes se fijan, hasta el último estamos hablando de un remedio. Claro. Los remedios siempre van hasta el final, pero estamos en una sociedad que volvemos a lo mismo. El remedio es lo que me soluciona la vida. Claro. Cuando el remedio es un apoyo solamente. Entonces sí, yo recomiendo el uso de estas plantas, pero vuelvo a repetir, no es la solución. Porque mucha gente se puede tomar las gotitas, hasta estas que dicen gotitas de me vale madre, ¿no? Claro. Y a final de cuentas no vemos el resultado. A lo mejor de repente estamos más relajados y así, pero el origen de este estrés no puede ser solucionado tomando simplemente unas gotitas mágicas. Claro. Es necesario e imprescindible hacer este trabajo holístico e integral con nuestro estilo de vida. Ejercicio físico, alimentación, manejo de las emociones, descanso adecuado, vacaciones, contacto con la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. De hecho, algo de lo que recomendamos en este caso también es, pues, por ejemplo, tener una mascota. Tener una mascota muchas veces nos ayuda a entrelazar ese contacto más digamos, humano, que parece ser que a veces nos olvidamos de ese contacto humano con nosotros mismos, y también nos ayuda a reducir esos niveles de estrés, ¿no? Claro. Bien, Juan Carlos, pues ya casi estamos llegando a la parte final de este programa. ¿Alguna actividad que tengas próximamente? ¿Qué novedades tienes dentro de este proyecto tuyo que es Reconectando con Nuestro Ser? ¿Dije bien? Sí, reconectando con nuestro ser, sí, o con el ser también, tiene los dos nombres. Tenemos, en agosto, vamos a iniciar un nuevo diplomado aquí en San Cristóbal de las Casas y también en algunas partes de la República, para la gente que también nos puede escuchar en otros lugares, de un modelo que se llama modelo cuántico genético vorticial, donde nos adentramos en el autoconocimiento y en la autosanación de nosotros mismos, y que a partir de ahí también se nos otorgan herramientas en este diplomado para que podamos hacer acompañamientos terapéuticos a otras personas.
Estos diplomados van a ser aquí en San Cristóbal, vamos a iniciar en agosto, en Mérida, Yucatán también vamos a iniciar en agosto, en Ciudad de México vamos a iniciar en septiembre y también en la ciudad de Guatemala vamos a iniciar en septiembre. Entonces, si quieren más información, ya sea por el de San Cristóbal de las Casas o cualquiera de los otros de estas partes donde los vamos a hacer, pueden contactarnos en los mismos teléfonos o en las mismas páginas. Voy a repetir la página donde pueden encontrar los eventos de estos diplomados para que vean los detalles, como vienen a ser los temarios, los costos, las fechas y cuáles son los objetivos, evidentemente, también de estos diplomados. Lo pueden encontrar poniendo en el buscador del Facebook Reconectando Ser, así, Reconectando Ser, ahí les va a aparecer, o escribirnos directamente a nuestro correo electrónico reconectandoconelser@gmail.com. Muy bien, muy bien. Pues bueno, para terminar también, si me permites, quisiera hacer algunas invitaciones. El próximo martes 20, aquí en Centro Holístico y Cultural Santa Cruz, vamos a tener un evento que es Escuela de Espalda con nuestro amigo John Arroita Jauregui, ¿sí? Quien, pues él está de visita aquí en México, él viene de País Vasco y pues es un experto en todos estos temas de la columna vertebral, de dolores musculares, de postura, de todo esto, y pues será el próximo martes 20. ¿A qué hora va a ser? Confirmamos la hora, no estoy seguro realmente de la hora, pero bueno, ya les pasaremos mañana la información exacta. Cualquier dato también, recordarles nuestro teléfono, el 967-114-4574. También recordarte que todos los viernes tenemos la actividad de Ho'oponopono a las 7:30, una herramienta también muy buena para manejo de estrés, para tu desarrollo personal y sobre todo para pues tratar de cambiar la perspectiva de esos eventos, de esos juicios que tenemos sobre ciertas situaciones o cosas que nos han ocurrido en la vida. Eso es Ho'oponopono. Y pues es todos los viernes, repito, a las 19:30 horas, aquí en Centro Holístico y Cultural Santa Cruz, calle Santa Cruz, número 28, planta alta, en el barrio de La Garita. Juan Carlos, pues muchísimas gracias, como siempre un honor tenerte por aquí en estos programas, todos los miércoles conversando salud. ¿Algo más que quieras compartirnos para finalizar? Nada, pues agradecerte a ti, Gamay, también por siempre compartir este espacio conmigo y pues a la gente que nos escucha por radio tradicional, por los podcasts o por donde nos escuchen, pues enviarles un saludo y pues volverles a repetir que nos envíen preguntas, temas que les gustaría que hablemos aquí en el programa. Así es, pues muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias a Amistad de FM 97.1 de frecuencia modulada por hacer posible que lleguemos a ti a través de radio tradicional en el área de San Cristóbal de las Casas. Pero sobre todo muchas gracias a ti, amiga, amigo, que estás al pendiente de lunes a viernes a las 10 de la mañana de este programa Conversando en sus diversas modalidades. Yo soy Gamay García, muchísimas gracias y te dejo mi teléfono para cualquier consulta. Estamos siempre a tus órdenes en el 967-114-4574. ¿Y el tuyo, Juan Carlos? 33 11 24 19 81. Bien, pues que tengas un excelente miércoles. Nos escuchamos mañana en una emisión más de Conversando. Gracias. Conversando. Un espacio alternativo para la libre difusión del arte y la cultura. Con Gamay García Varela. Conversando. Conversando.